personas que nos escuchan, como ya se los decía Humberto, vamos a estar haciendo la grabación y colocándola disponible inmediatamente para que todos la puedan ir escuchando en la medida de lo posible. Y bueno, vamos solventando sobre la marcha este inconveniente que, bueno, con la plataforma se presentó y no podemos resolver ahorita en este momento. Vamos a iniciar dándole al doctor la presentación para que él pueda iniciar. Adelante, doctor. Okay. No sé si el doctor ya pudo hacer su compartir de pantalla, porque todavía yo veo la pantalla de John. No, yo todavía no tengo compartir pantalla. Ya está listo, él está como presentador y puede de ahora en adelante compartir la de él. Ok, entonces sí, por favor puede darle al clic de compartir pantalla, doctor, y nos deja saber si tiene algún problema. Perfecto. Buenas noches. Yo quiero agradecerle al doctor Castro por su amabilidad de compartir con nosotros esto, darnos esta clase. El doctor Hernán Castro Arias es médico anestesiólogo, trabaja en la Clínica Medellín y en la Universidad CES, y esta noche nos va a compartir el tema del lactato en circulación extracorpórea, mitos y realidades. Buenas noches y bienvenido, y disculpen los inconvenientes, por favor. No se preocupe, Alinei, eso hace parte Estuve llamando a Estados Unidos, una llamada a Estados Unidos para escuchar. Buenas noches a todos. Quiero primero, antes de comenzar esta presentación, ¿todos me están escuchando las personas? Quiero que verifiquen que estén escuchando, por favor. Algunas personas están escuchando, otras personas no le pueden escuchar, pero lo que vamos a hacer es, como le comentamos anteriormente, el audio yo lo estoy grabando, de igual modo que la presentación como tal. Entonces, a todos los participantes, los que se inscribieron en el webinar, nosotros le vamos a enviar un email masivo con la grabación que contiene la imagen y el audio, de manera que ellos la puedan revisar antes de completar el test. Otra cosa que voy a hacer, voy a colocar inmediatamente a todo el mundo en un mute para que no haya interferencia de sonido, y una vez que yo haga eso, usted, doctor, puede quitarse de mute y usted debería ser la única persona que está disponible para hablar, de manera de facilitar la comunicación, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Comencemos. Ok, buenas noches a todos. Quiero agradecerle a Linei la deferencia conmigo. La idea que tenemos en esta presentación es hablar de el lactato en circulación extracorpórea, mitos y realidades. Antes de comenzar, quiero decirles varias cosas. Yo trabajo en la Clínica Medellín, soy el docente adscrito para la Universidad del CES, soy el jefe del programa de anestesia cardiovascular. Uno en la vida tiene que ser agradecido, y lo primero que quiero hacer es darle gracias a mi amiga y una de las personas que me ayudó en los momentos más duros de mi vida, que ha sido Marta Angarita. Además de eso, quiero agradecerle a Sandra Ávila, que fue la persona que me enseñó perfusión pediátrica, y a Sandra Alba, que me ayudó a montar un programa en Manizales. No tengo conflictos de intereses. Soy miembro de estas sociedades, de la Sociedad Europea, soy miembro del Consejo Académico hasta el año 2019. Entonces comencemos, vamos a hablar de este caso clínico. Lo primero que quiero mostrarles de esta paciente es que se fijen que tenemos un paciente con mucho calcio en la válvula aórtica. No se fijen en la coronariografía, quiero que se fijen básicamente es en el calcio que tiene ese paciente en la aorta. Lo voy a volver a poner a correr. Es una aorta
severamente calcificada, una paciente con una estenosis aórtica severa, y están viendo en la ecocardiografía transesofágica en el modo transgástrico profundo el corte de eje corto, están viendo lo hipertrófico que está el ventrículo izquierdo. Esta es una paciente, como les digo, de 64 años, con un índice de masa 26, hipertensa, diabética, enfermedad coronaria 3 vasos, programada para cambio valvular aórtico y revascularización miocárdica, con un Euroscore muy bajo, 1.53 de mortalidad global, que en el Euroscore 2 es muy bajito, una fracción normal, una disfunción diastólica 1, un TAPSE de 18 es un TAPSE normal. Le cambiamos la válvula aórtica colocando una bioprótesis, le colocamos 3 puentes mamarial ascendente anterior y 2 venosos, uno al sistema derecho y otro a una diagonal. El tiempo de circulación fue de 190 minutos largo y de pinza 169 porque hubo que reconstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo con un parche. 2 unidades de glóbulos rojos, salió con milrinone y norepinefrina. Les quiero mostrar el comportamiento metabólico de esta paciente y quiero que se fijen en varias cosas. La primera de ellas es las medidas que hicimos precirculación extracorpórea, en circulación extracorpórea, postcirculación extracorpórea, lo que hacemos normalmente, y en cuidado intensivo, como nosotros hacemos fast track o tránsito rápido en todos los pacientes, le hicimos mediciones a las 8 horas y a las 12. Quiero que se concentren en todos estos números, quiero que vean la saturación venosa, que no fue nada anormal. En el posoperatorio obviamente no la tenemos porque no tenemos saturación venosa continua, no la medimos, pero quiero que vean el bicarbonato, la evolución de ese bicarbonato que empezamos en 15. El paciente llegó a la sala de cirugía con 15.4 micromoles por litro y 12 horas posoperatorias la entregamos en la unidad con 17.1. Pero lo importante de esto, y siquiera tuvimos este paciente porque les quiero mostrar el lactato. Ustedes se pueden dar cuenta, la evolución del lactato, la paciente llega con un lactato de 3,3, entra en bomba en 5,8, posbomba salimos con 13,28, a las 8 horas del fast track están 10,8 y 12 horas después en 3,2. Este es un caso muy ilustrativo de lo que usualmente uno puede ver en un paciente en su evolución del lactato. Entonces entremos en materia. Los primeros mitos que uno tiene que romper es por desconocimiento, porque lo primero que le dicen a uno en cuidado intensivo, y eso es yo lo que quiero, y he sido un defensor en ese tema, es que nosotros nos dicen, no hemos logrado reanimar a este paciente, o ustedes cambiaron algo del protocolo de perfusión, o el paciente estuvo hipoperfundido, o me lo entregaron acidótico. O sea, esas han sido frases que he oído durante todos estos años. Y entonces, para ello, entremos en materia. Todos sabemos los cambios que produce la circulación extracorpórea, por eso es una revisión muy interesante del grupo de Bruselas, en el cual demuestran que existen alteraciones microcirculatorias en cirugía cardíaca, cualquiera que ella sea. Esas alteraciones microcirculatorias vamos a ver qué incluyen. Quiero poner una revisión reciente que sale en noviembre, va a salir para noviembre, publicado del 2018, ya está online, como un avance de un grupo de Brasil, y que muestra que sí, esas alteraciones microvasculares endoteliares también aparecen tanto en pacientes congénitos cianóticos como no cianóticos. Entonces, esas alteraciones en la circulación extracorpórea comprometen la hemodinámica global y tanto los perfiles que normalmente todos manejamos, que son el gasto cardíaco, la resistencia sistémica, la presión arterial media y la presión pulmonar. Pero lo más importante de esto es que en los últimos años, fuera que sabemos que se altera el flujo regional por muchas cosas, ya aparecen mediciones a nivel mitocondrial. Entonces, la alteración de la microcirculación en humanos en circulación extracorpórea es un evento que es cierto, es real, es medible, puede dar pronóstico, pero lo más importante yo creo que es
va a ser una de las cosas que voy a insistir mucho en esta presentación, es transitorio, que es independiente de los valores hemodinámicos, que es otro mito que tenemos que romper nosotros. O sea, no necesariamente porque el paciente tenga un flujo o un gasto cardíaco adecuado, o tengamos una presión arterial media adecuada, eso va a garantizar que ese evento se presente o no se presente. Y lo más importante es que cuando se presenta debe ser menos de 24 horas en duración. Obviamente está influido por la respuesta neuroendocrina, y una cosa que genera mucha controversia, que después vamos a hablar al final de ello, no tiene que ver nada si usted pone flujo pulsátil o no pulsátil, aunque hay muchos trabajos en este momento que hablan de que sí podría estar influenciado, pero por el momento en el conocimiento que tenemos actual para 2018, podríamos decir que no, en resumen, pero después discutimos eso. Cuando el paciente está sometido, y esto es una revisión muy interesante, un trabajo del grupo de Harvard, en donde aparece que la liberación de proteínas que producen daño ya son desde la mitocondria, o sea que cada vez estamos profundizando más celularmente y ya sabemos que los pacientes que tengan proteínas de alteración mitocondrial, esos pacientes van a tener mucha alteración en su respuesta inflamatoria. Y esto es otra cosa que también pues todos nosotros cada ratico discutimos y ha dado vuelta. Esta es una revisión muy interesante del 2018 en Fronteras en Pediatría, si los esteroides van a modular o no esa respuesta. Nosotros tenemos claro que esa respuesta es modulada por esteroides. De hecho, pues volvieron a usarse en sepsis. Todos sabemos que los mecanismos de estrés oxidativo pueden alterar la respuesta, no tanto del endotelio sistémico como la respuesta de protección miocárdica, independiente de las estrategias que nosotros hagamos de protección miocárdica. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la perfusión óptima que deberíamos dar en circulación extracorpórea? Aunque todos ustedes saben más de esto que yo, hay cosas que son claras. Vamos a hablar de lo que existe actualmente para 2018 de evidencia disponible, ¿cierto? ¿Qué hace uno cuando somete a un paciente a una cirugía de corazón? El objetivo de esa cirugía es darle una vida productiva al paciente, mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Pero además de eso, ese paciente tiene una información en sus genes que va a decir, y ya tiene muchas cosas programadas de muchas enfermedades, y ahorita vamos a hablar un poco al respecto, que esto también tiene que ver con la producción del lactato. Y un término que quiero que empiecen a observar y van a encontrar en muchas publicaciones que habla de coherencia. La coherencia y de la precisión en los procedimientos. Entonces vamos a hablar de una cosa que se llamaría precisión en circulación extracorpórea. Y enseguida les explico qué quiero decir con ello. Best Practice en Anestesiología es una de las revistas más prestigiosas, donde encuentran casi la mayoría de revisiones interesantes con respecto a los temas de anestesia y cuidado crítico, y es una de las que primero aparece en el 2016, lo de coherencia hemodinámica. Me explico. La coherencia hemodinámica en este aspecto, en el aspecto perioperatorio, que incluye el preoperatorio, el intra y el postoperatorio, quiere decir que lo que hacemos en la macrocirculación esté reflejado en la microcirculación, o sea, que no tratemos solamente los números externos que nosotros todos los días vemos, sino que eso tenga un resultado metabólico y microcirculatorio que se pueda medir. Entonces, la primera variable es, toda la vida nos han enseñado que uno debe tener una presión arterial media, ojalá por encima de 50, ojalá por encima de 60. Pero desafortunadamente hay un paradigma en autorregulación, y es que hay trabajos, por ejemplo, en adultos jóvenes, en los cuales les han medido la presión arterial media, en la cual pierden la autorregulación, y esa presión arterial media es tan alta como 73 a 88 milímetros de mercurio. Entonces, la primera pregunta que se desprende de eso sería, ¿estos pacientes en realidad si tienen una buena autorregulación? O la autorregulación o la presión arterial media que todavía nos han enseñado, si en realidad lo que nosotros necesitamos manejar. Desafortunadamente, el único aspecto que en este momento nosotros podríamos controlar sería la cantidad de placas que se le puedan ir al paciente en un momento determinado. Y un factor predictor es medir
o hacer una evaluación a través de un eco de pie aórtico. Entonces, la presión arterial media ideal sería para pacientes que ya han perdido su autorregulación, el hipertenso descontrolado o el diabético que ya tiene compromiso de muchos años, y el paciente que está arteriosclerótico. Pero desafortunadamente para nosotros, el grueso de los pacientes están en este grupo. Entonces, esta es una tablita que está publicada en la revisión que amablemente me dejaron colocar en la revista de ustedes. Es un comparativo de las ventajas de utilizar las dos estrategias. No me voy a detener porque básicamente esto genera controversia, pero lo que sí les quiero decir es que entre más presión arterial media tenga el paciente, eso no necesariamente va a dar mejores resultados, y eso es una cosa muy importante. Este es un trabajo que sale publicado en el 96, en el cual les quería decir con respecto a que uno puede con la eco intraoperatoria, y nosotros todos los pacientes están con eco intraoperatoria desde el principio, uno puede predecir cuáles de esos pacientes en teoría podrían tener más riesgo de que hagan un evento cerebral al final. Y en noviembre de 2007, la Sociedad Americana de Ecocardiografía saca las guías para hacer ecoipía aórtica, que son 4 imágenes muy fáciles que puede hacer cualquier cirujano o cualquier persona que tenga algo de experiencia en el manejo. O sea que los invito a que tengan en cuenta esta revisión, sobre todo en los pacientes coronarios complejos. Entonces, con respecto a la coherencia en circulación extracorpórea, les quiero decir varias cosas. Nosotros toda la vida hemos manejado números y pensamos que esos números, si son normales, dentro de los parámetros que toda la vida hemos conocido, el paciente le va a ir muy bien. Pero desafortunadamente, independiente de las estrategias de protección que nosotros hagamos, el paciente siempre va a recibir algún tipo de lesión neurológica. Me explico. Cuando un paciente tiene un daño cerebral, normalmente lo tiene por macroembolia, y generalmente es en arterias mayores de 200 micras. Pero en la circulación estándar que hacemos en este momento en todo el mundo, independiente de lo que hagamos como estrategia de protección cerebral, el paciente va a recibir entre 0.01 y 12,5 milímetros cúbicos de detritos, que incluyen burbujas de gas, agregados biológicos que generalmente son agregados plaquetarios, y parte de la tubería que nosotros utilizamos. Este es un trabajo muy bonito, pero desafortunadamente es muy grave porque toda la vida hemos pensado que los pacientes que salen muy bien, y esos son esos pacientes que tienen mucho delirio posoperatorio y nos quedamos sin saber qué es lo que está pasando. Este trabajo sale publicado en mayo del 97 en Annals de Cirugía Torácica, y quiero que vean que a pesar de todas las estrategias, el cerebro recibe eso. Lo que pasa es que la manifestación no se ve en todos los pacientes porque la plasticidad neuronal hace que uno pueda capaz de absorber todos esos detritos que el paciente recibe. John Murkin es una de las personas que en el mundo más escribe con respecto al daño neurológico de los pacientes. Esta es una revisión que sale en la revista de ustedes de Perfusion, que es muy interesante, que quiero que les quede pendientes. Entonces, voy a volver a empezar este video. Este video es un modelo canino en circulación extracorpórea. Es el resumen de 3 horas de circulación extracorpórea en el modelo canino. Y lo que está mostrando es, ustedes están viendo pasar los agregados o los émbolos que están llegando al cerebro. Esto es independiente, como les digo yo, de la protección cerebral que nosotros hagamos. Y eso va a ocurrir. La manifestación que toda la vida hemos visto en los libros de texto de circulación extracorpórea es que al final, normalmente el cerebro va a tener regiones cerebrales en la microscopía, que va a tener unas regiones con vasodilatación, estas son, y otras con vasoconstricción. Y aún así, ustedes están viendo que sigue pasando elementos de émbolos. Entonces, con ese dato, ¿cuál sería en realidad un buen flujo que uno podría dar en circulación extracorpórea? Si sabemos que lo normal
es 2,5 a 2,7 litros por minuto por metro cuadrado en un paciente normotérmico bajo anestesia general con un hematocrito normal. La liberación de oxígeno en ese paciente normal con 12 de hemoglobina sería entre 350 y 450 milímetros minuto por metro cuadrado, con un índice cardíaco que oscila entre 2,3 y 2,6 litros por minuto por metro cuadrado. Lo que normalmente ustedes hacen, que es colocar un volumen deprimado, esa hemodilución no cambia el consumo de oxígeno, porque básicamente lo que hace el organismo es aumentar la extracción, ¿cierto? Y evitar tratar de bajar, obviamente, a un hematocrito por debajo de 25. Entonces, en Anestesia y Analgesia, que es la revista de la Sociedad Americana de Anestesiología y la Sociedad Internacional de Anestesiología, aparece esta revisión en el 2009, que cuál sería la perfusión óptima. Como estamos hablando de coherencia, entonces, ¿cuál sería la perfusión de precisión que uno debería tener? Desafortunadamente para nosotros, porque aún seguimos manejando un sistema que no es nativo, que no simula la fisiología normal, sino que trata de compensar un evento fisiológico. Quiero que se enfoquen en dos cosas que les voy a mostrar. Este es un trabajo hecho en cerdos, en los cuales el flujo lo ponen desde 1,3 en la parte inferior hasta 2,3. Quiero que se concentren en lo que pasa por debajo de 2,1 con respecto al músculo. No se concentren en el cerebro, el riñón. Yo quiero hablar solo del músculo. ¿Por qué quiero hablar del músculo? Porque ahorita vamos a hablar del lactato. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno baja por debajo de un flujo de 2, ¿sí?, litros por minuto por metro cuadrado, obviamente la liberación de oxígeno cambia radicalmente. Entonces tengamos eso en consideración ahora que les voy a hablar del lactato. Entonces, con respecto a la liberación de oxígeno, ya hablamos del consumo, vamos a hablar varias cosas. Existe un punto crítico en esa liberación de oxígeno en circulación extracorpórea. En los humanos, en circulación extracorpórea se ha encontrado que el punto crítico en el cual la liberación y el consumo toman dos vías distintas es 330 milímetros por minuto por metro cuadrado. Por debajo de ese punto, si yo doy una perfusión que no esté garantizando esa liberación, aparece la acidosis láctica. Entonces ahí sí nos pueden decir que estamos dando una perfusión de mala calidad porque no estamos dando una liberación de oxígeno adecuada, ¿cierto? ¿Cuál sería la estrategia para uno tratar de no llegar a ese punto? Se ha hecho muchas cosas con resultados controversiales. La que más se utiliza es el hiperflujo, o sea, dar índices de 3 litros por minuto. ¿Por qué? La razón es simple. Hacer esa estrategia, en teoría, recluta los lechos al final de la circulación extracorpórea que estuvieron hipoperfundidos. Pero eso tiene sus bemoles, porque no todos los organismos responden igual. Entonces, ¿por qué nosotros vemos pacientes que tuvimos circulación extracorpórea normales y hacen falla renal? Esta es una de las explicaciones. No todos los pacientes tienen una liberación de oxígeno uniforme durante todas las circulaciones extracorpóreas. Ojalá lo pudiéramos hacer estandarizado. Qué pena que... Entonces, una de las cosas que uno debería pensar es, bueno, si tengo una liberación adecuada y estoy haciendo las cosas bien, y los gases vienen funcionando adecuadamente y mis parámetros de saturación venosa o de medición de la circulación extracorpórea están buenos, ¿cuál sería la ventaja de utilizar flujo pulsátil o seguir manejando el flujo no pulsátil? Con Alinet me pareció muy interesante porque esto genera mucha discusión. Yo ni soy defensor del flujo no pulsátil, ni soy defensor del flujo pulsátil. Lo que pienso es que todavía para la tecnología que tenemos, nada se asemeja a un corazón normal. Entonces, hasta que no tengamos una cosa que se asemeje a un corazón normal, todavía vamos a tener este tipo de discusiones. Esta es una revisión muy grande que aparece en Anestesia y Analgesia en el 2009, donde hablan de las ventajas de utilizar flujo pulsátil o utilizar flujo no pulsátil.
al final me pueden hacer las preguntas y tendremos algún tipo de discusión al respecto. Pero yo lo que quiero decirles es que en el 2006 aparece la evaluación con editorial de los beneficios de utilizar el flujo pulsátil y no pulsátil en los pacientes pediátricos y adultos. Hasta el 2006, o sea que eso pues tampoco llevamos mucho tiempo, seguían en controversia qué sería mejor. Pero para este año, en febrero del 2018, aparece una tecnología que en teoría trata de semejar el flujo pulsátil fisiológico durante el bypass cardiopulmonar. El problema del flujo pulsátil es que la definición fisiológica del flujo pulsátil tiene controversia. Entonces, este trabajo me pareció muy interesante porque habla de un sistema del grupo de Cleveland Clinic en el que aparece una publicación muy interesante, un trabajo que ellos publican en cerdos y en los cuales demuestran que el sistema que ellos están proponiendo puede tener muchas ventajas. Ese sistema se llama Ventriflow, aquí se los expongo. Es un sistema que no está aprobado por la FDA, pero es un sistema que lo que busca es generar una onda de pulso similar a la de la aorta. Aquí tienen un tubo de Dacron conectado con flujo pulsátil y flujo no pulsátil, ¿sí? Lo que semeja el sistema que es muy similar a la onda de pulso de la aorta y que en teoría lo que trata de buscar es que la transmisión de la distensibilidad, la transmisión de la onda de pulso que genera la aorta sea igual para todo el resto del sistema. Comparado con este sistema que es un flujo axial, que por todos ustedes es muy conocido. Entonces aparece este trabajo en 2012, que el flujo no pulsátil durante la circulación extracorpórea versus el flujo pulsátil, en teoría el flujo no pulsátil da más alteraciones microcirculatorias, pero usted también va a encontrar el trabajo contrario, que va a decir que el flujo no pulsátil también es mejor, más beneficioso que el pulsátil y que no tiene diferencias. Entonces simplemente les quería traer que en las publicaciones todavía no hay una concordancia con respecto a ese tema. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener experiencia con utilizar flujo pulsátil. Yo no tengo experiencia con usar flujo pulsátil. Básicamente utilizamos flujo axial con resultados muy buenos, pero yo creo que todavía hay que darle un margen al tema porque ustedes se ven sometidos a dos cosas muy grandes que son la presión de las casas comerciales, que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, y lo otro que tienen que ver ustedes es la definición de un flujo pulsátil y qué es lo que uno está buscando. Porque si nos vamos a la microcirculación, a la mecánica de fluidos de la microcirculación, la mecánica de fluidos de la microcirculación no funciona con flujo pulsátil, ¿cierto? Entonces es un flujo laminar en la mayoría de los órganos. Entonces aparecen muchos sitios para uno y muchas controversias para uno discutir. Entonces, la pregunta después de toda es, listo, yo hago todas las cosas, pero tengo los pacientes que me hacen hiperlactatemia o me hacen manifestaciones de alguna hipoperfusión. Entonces, ¿existirá hipoperfusión oculta en circulación extracorpórea? La respuesta es simple y clara y contundente, sí existe. A pesar de las mediciones de la orina, de la saturación venosa continua y el lactato, ese fenómeno puede ocurrir entre el 7 al 32% de los pacientes. Es un dato muy importante que yo quiero que ustedes se lleven. Esta publicación del 2012 en la revista de la Sociedad de la Sociedad Europea de Anestesia Cardiovascular habla que los marcadores que uno debería utilizar para hacer el seguimiento de los pacientes de hipoperfusión oculta serían la saturación venosa central y el lactato para poder hacer el seguimiento de esos pacientes. Pero también existen trabajos en los cuales se mide la perfusión de la mucosa rectal y esa perfusión y esa medición de la perfusión esplácnica da alteración de la microcirculación hasta el 7% de los pacientes. Entonces, esta es la referencia de Minerva Anestesiológica, que es una revista europea, italiana, y este trabajo es de la Universidad de Ámsterdam, donde utilizando esa espectroscopía que vieron ese aparato, demuestran que existe hipoperfusión
oculta esplénica. Esta revisión muy interesante que sale en la revista americana de perfusión de ANSEC habla de cómo es la evolución de la hiperlactatemia en cirugía cardíaca. Y aparecen los primeros términos de aparición temprana y tardía. Pero hay una cosa que nos falta. Venimos nosotros con nuestra información genética y la proteonómica, que básicamente es el estudio del comportamiento de la información que nosotros tenemos guardada con respecto a lo que nos va a pasar en el desarrollo y las enfermedades que tenemos programadas y el lactato. Y entonces aparece este trabajo del 2002, en el cual se demuestra que la acidosis láctica que aparece en los pacientes que están sometidos a cirugía cardíaca está asociada a polimorfismos, es decir, a expresiones genéticas que uno ya viene programado. O sea que hay pacientes que pueden desarrollar hiperlactatemia y usted puede predecir cuáles son esos. Este es el grupo de Duke, el doctor Mihail Pognaero, con el cual tuve el privilegio de estudiar cuando estuve en Yale. Tiene un proyecto que se llama el proyecto Pegasus, como en sus siglas es la genética preoperatoria y el estudio de la seguridad en los desenlaces. Ese estudio lo que ha hecho, y ustedes ven todo el grupo multidisciplinario que incluye, es determinar si el paciente viene programado o para sangrar más, que ya hay kits moleculares que usted se puede hacer y determinar si usted va a ser sometido a circulación extracorpórea, va a sangrar más o no, si usted va a tener una respuesta inflamatoria masiva, o sea, una vasoplegia severa, o una respuesta que necesite mucho soporte inotrópico, o usted va a desarrollar infección en circulación extracorpórea. Ese es un trabajo muy bonito. Entonces, resumiendo, ¿existe hipoperfusión oculta en los pacientes? Sí, en circulación extracorpórea, a pesar de que todo lo bien que usted haya transcurrido su circulación extracorpórea, a pesar de que haya sido una bomba cortica, puede ocurrir entre el 7 y el 30%. Lo importante de esto es que si usted hace fast track, ese paciente debe evolucionar bien. Y lo más importante de todo es que si es esa manifestación de esa hiperlactatemia, se debe corregir sola en las primeras 6 horas. Por eso el fast track nos sigue sirviendo, el tránsito rápido, porque usted normalmente entre 6 y 8 horas ya sabe si el paciente lo puede estudiar o no. Aparece el otro concepto de precisión, que es la famosa terapia guiada por metas, que está muy de moda en el manejo del paciente séptico en cuidado intensivo y del paciente que va para cirugía cardíaca con los protocolos de tránsito rápido, que básicamente son los famosos ERAs. Esas terapias por metas lo que ha hecho es, el Medicare se vio presionado a que tenía que mejorar sus resultados tanto económicos como de pacientes en muchas instituciones y desarrollaron los protocolos ERAS. Entonces, en los primeros que apareció diseñado fue en los pacientes que iban para cirugía de colon y de ahí se exportó a todos los otros. Entonces, la mayoría de terapia guiada por metas viene originada de ahí. Entonces, ¿existe algún tipo de protocolo de hiperlactatemia? En lo que yo he revisado, no existe publicación en la que sugieran un protocolo definido. Entonces yo creo que nosotros y ustedes como perfusionistas latinoamericanos estamos llamados a tener al menos alguna aproximación para poder tener un protocolo. Este está publicado en la revista y se le hizo una corrección porque estaba mal editado, pero básicamente lo que yo quiero que miremos son 2 cosas. La primera de ellas es que el límite del lactato que encontré en la mayoría de publicaciones y trabajos es 3. Obviamente pueden haber discusiones, hay gente que va a decir que desde 2.5, que desde 2 el lactato es anormal, pero estamos hablando del paciente que está sometido a cirugía cardíaca y la mayoría de los trabajos lo toma como 3. Y mide la saturación venosa por encima o por debajo de 70. Algunos me van a decir que debe ser medida por encima de 65, otros van a decir por encima de 75, pero yo creo que no es una discusión. Yo lo que los invito, y no voy a extenderme en esto para poder tener una discusión más amplia, si se puede, es que lo miren y que tratemos de hacer o una base de datos global o un trabajo multidisciplinario con todas las instituciones latinoamericanas para que nosotros tengamos por primera vez un protocolo interesante de qué es lo que le pasa realmente al lactato y ustedes dejen de ser el punto o
lanza o de batalla con respecto a que ustedes son las culpables o los culpables del manejo o la presentación del lactato en circulación extracorpórea. Muchas gracias. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Vamos, a pesar de que un porcentaje importante de colegas está conectado, está viendo la presentación, pero no estaba escuchando. Hay otro grupo grande que sí está escuchando. Ya les explicamos que vamos a poner este video para los que no los pudieron escuchar. Y tenemos por aquí, bueno, los que deseen hacer alguna pregunta, nos avisan y o la escriben por el chat o le abrimos el micrófono. Bueno. ¿Hay algunas otras preguntas en el foro? ¿Me escuchan? Hay una. ¿Alileni? Creo que podemos activar el sonido, porque yo no veo ninguna pregunta en el chat hasta ahora. Sí, hay varias preguntas. Hay pregunta de Marcia Céspedes. Por favor, ábrele el... Acabo de abrir todos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Okay. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha perfectamente. Hola, doctor. Muy buena la presentación. Yo soy Marcia Céspedes de Chile y trabajo con bebés, con niños. Normalmente, cuando pasamos los bebés para empezar el láctico. Dejemos que hable Marcia Céspedes, por favor. ¿Se escucha? Sí, te estoy escuchando perfecto, Marcia. Perdón, Humberto, ciérralos todos y abre solo a Marcia. Ok, un momento, por favor. Mi pregunta es la siguiente, que yo trabajo con bebés y vemos el aumento del láctico cuando pasamos glóbulos rojos de banco. No sé si tiene experiencia en eso. Pero recuerda, Marcia, que el problema de los glóbulos rojos de banco ha sido la discusión todo el tiempo, es de cuánto tiempo están procesados esos glóbulos rojos. Hay grupos que trabajan con un término que se llama sangre fresca del día o sangre fresca procesada de la semana. Entonces, lo que hacen es tratar de tener glóbulos, ojalá por debajo de las 48 horas de procesados. Yo con respecto a eso, lo único que te puedo decir es que obviamente el lactato se sigue produciendo en el glóbulo rojo. Entonces es una de las fuentes que produce hasta el 15% del lactato. Entonces, tienes razón, se te va a ver aumentado por esos glóbulos que primero, si no están desleucocitados, pues van a producir más reacción inflamatoria. Pero si tienen un tiempo de más de una semana, pues con mayor razón te va a aumentar esa respuesta al lactato. Y podríamos decir entonces que esa respuesta va a ser totalmente aguda, porque ya después de pasado los glóbulos y además hacemos MAF, podemos filtrar, va a bajar el láctico. Sí, en ese y caso. obviamente ustedes que utilizan MUF se dan cuenta que el paciente queda con unos números muy adecuados y afortunadamente el niño tiene esa ventaja de la juventud, que hace que si el lactato es básicamente producido por una fuente que no sea una hipoperfusión extrema, lo debe depurar en las primeras 6 a 8 horas si no es la manifestación tardía de la hiperlactatemia. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Humberto, ábrele a César Zabalza, que tiene un par de preguntas.
Humberto, ¿escuchas? Te escucho, correcto. Ábrele al doctor Zabalza, al doctor César Zabalza de Ciudad de México. Ya se lo voy a abrir, un segundo. Está conectado y está disponible para hablar el doctor César por teléfono. Doctor, ¿nos escucha? César Zabalza. Estamos teniendo problemas, pero si puede, por favor, colocar su pregunta a través del chat de manera de que Alimeni la pueda leer y el doctor le responda. Y aquí está puesta la primera. Dice, ¿se han pensado darle algún suplemento alimenticio? Ah, no, este no es de César, la de César. Allá lo escuchamos. Bueno, ¿me escucha? Sí, perfectamente. No. Ah, ok, perdón, doctor. Tengo dos preguntas. Estuve viendo su publicación, revisé también al mismo tiempo la presentación y las dos preguntas que yo tengo es, cuando estamos hablando de saturación venosa, solamente nos estamos refiriendo a la saturación venosa central. Actualmente, bueno, también se ha hecho importante lo que viene siendo el uso de monitoreo regional de oxígeno con Inbox. La pregunta es la siguiente, ¿hay algún trabajo referenciado en cuanto a manejar la perfusión, guiándonos también con la saturación regional de oxígeno, que no solamente sea cerebral, y utilizándolo como marcador de hipoperfusión periférico? Sí, doctor. Le respondo esa es la primera pregunta. Sí. Perfecto. Con respecto a su primera pregunta, quiero decirle dos cosas. Los grupos, sobre todo los grupos de pediátricos de la costa este de los Estados Unidos, y el grupo del doctor Jonas en el Miami Children's, han sido los primeros que han publicado trabajos en niños, en los cuales les ponen un NIRS cerebral y uno abdominal, para hacer tanto pacientes cianóticos como no cianóticos, y ha sido una de las mejores estrategias para sus resultados en el paciente congénito complejo. Básicamente ellos no mencionan nada del lactato, pero sí mencionan la baja que puede ocurrir tanto abdominal como cerebral en algunos momentos de la anestesia y la circulación extracorpórea. Entonces lo utilizan como estrategia de perfusión. Uno de nuestros anestesiólogos que estuvo en el Miami Children's, pues tuvo la experiencia, desafortunadamente en adultos no se ha podido extrapolar ese trabajo. Entonces, porque usted no tiene la forma de medir el flujo esplácnico diferente a las estrategias que tenemos en este momento, solamente la cerebral. Ok. Sí. La otra pregunta, bueno, no precisamente abocado al monitoreo de, creo que la pregunta a lo mejor no la correlacioné bien, perdón, no era abocado al manejo de niños. Nosotros manejamos niños y también tenemos monitoreo de 4 canales con Inbox. Sí. Pero era más enfocado hacia el adulto crítico. Perfecto. La siguiente pregunta Perfecto. es, ¿qué hacer? ¿Cómo enfocar la perfusión en aquel paciente que llega de urgencias, que llega a lo mejor no en un estado compensado, no es una cirugía programada, y que llega con datos de hiperlactatemia por arriba de 5, inclusive 7 u 8, pero pues es una urgencia, tiene que entrar a cirugía? Sí, doctor. O sea, uno no encuentra cuál sería la estrategia de depuración de ese lactato, porque la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿esa hiperlactatemia viene ocurrida por qué? Ya por la hemorragia, es un paciente que viene con una ruptura de algún vaso o alguna víscera, o es un paciente que viene tan críticamente enfermo que tiene un gasto cardíaco tan bajo que obviamente ha estado hipoperfusivo por largos periodos de tiempo. Entonces, eso no lo va a solucionar usted en 2 o 3 horas de perfusión. Usted lo que va a tratar de hacer básicamente es corregir la parte aguda del paciente si va a ser eso lo que es circulación extracorpórea, o si el paciente críticamente enfermo se va a demorar un tiempo en depurar ese lactato. No sé si le explico eso. Y con respecto al que amplío lo del adulto, yo pienso que en el paciente adulto sí podemos hablar de un manejo de perfusión cerebral con el Inbox, ¿sí? Pero hasta ahora, en el único paciente que hay trabajos documentados es en el paciente que va a paro total hipotermia profunda con cirugía de reconstrucción de arco aórtico de grandes vasos. En eso es el que se ha demostrado que el Inbox puede tener alguna utilidad práctica. Ok, le agradezco el comentario, doctor. No. La pregunta venía referenciada hacia el adulto,
Pues porque bien, sabemos que en el adulto, pues la gran mayoría de los pacientes, como usted ya lo mencionó, que no son sometidos a cirugía de reparación de arco, mayormente se están haciendo ya casi cirugías en normotermia, 36,5 grados centígrados, manejados con normoxemia, y en estos pacientes adultos, pues el principal tipo de embolismo, también lo mencionó en su charla, es por detritus o por lo que viene siendo embolismo graso, detrito del mismo material de circulación extracorpórea o detritos por microagregados plaquetarios. ¿Sí? Sí. A diferencia del pediátrico, que sí son microembolismos gaseosos, como se puede emular en la microfilmación que usted envió, de la fotografía del perrito, en la cual se veían las microburbujas circulando todavía también, posiblemente por ahí. Le agradezco, doctor. Serían las únicas dos preguntas que yo tengo. Perfecto. Doctor, una anotación que yo quiero hacer al respecto. Desafortunadamente, uno con las estrategias de monitoría de espectrometría y de Doppler tanto sea la arteria cerebral media o Doppler ocular, desafortunadamente uno diagnostica los eventos, pero fíjese que uno como anestesiólogo lo único que uno podría decir es ojalá este paciente se despierte con el mejor resultado, ¿cierto? Porque hasta ahora no existe ninguna estrategia distinta a la protección cerebral del coma barbitúrico o los medicamentos anticonvulsivantes que mejoren ese resultado. Es la plasticidad neuronal que es muy independiente de cada paciente. Es correcto, doctor. Muchas gracias. Le agradezco. Con mucho gusto. Son 2 puntos y 3 ya ven, estamos 2 de Chivas y por ahí pierde el Américo Pumas y estamos a 5 en el Pumas de otros. No. Eso tiene nada que ver con el desempeño del día. César, estamos. Sí. ¿Puede ponerte en mute, por favor? Gracias. Doctor, tenemos una pregunta de Isela Rodríguez. Dice, mi pregunta es si han pensado en darle algún suplemento alimenticio para contrarrestar el estrés oxidativo antes y después de la circulación, ya que existe un producto en el mercado llamado Inmunocal, que es un precursor del glutathione con excelentes resultados. Le estoy leyendo del chat. Ay, Aline, ahí creo que no tengo forma de contestar porque no tengo ni idea de ese producto. Yo para el estrés oxidativo he oído de todo, ¿cierto? Lo único que hago yo, por ejemplo, para el estrés oxidativo es tomarme un vinito, pero de resto que uno diga que hay una estrategia que sirva para que esa respuesta de estrés oxidativo se disminuya. Yo he encontrado trabajo, lo único que uno encuentra es algunos medicamentos que se han usado en el tiempo, como la pentoxifilina, que se trató de imponer, pero hasta ahora que uno diga que vamos a disminuir la respuesta inflamatoria de estos pacientes, sigue siendo la utilización de los esteroides, aunque salió un trabajo muy grande en el cual dicen los americanos en ese trabajo que uno no debería seguir usando esteroides, pero desafortunadamente entonces vamos en contravía de cuidado crítico porque ellos están usando esteroides en los pacientes en sepsis. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el punto de controversia aquí? ¿O cuál es el interés de no usar esteroides en circulación extracorpórea si sabemos que, por ejemplo, en cardiopatías congénitas han tenido tan buenos resultados en estos años? No sé, no tengo como respuesta para esa pregunta. El doctor, creo que hay otras preguntas, pero como ya estamos sobre el tiempo, sí. Humberto, ¿le puede abrir el micrófono a Alex? Por aquí nos están diciendo los colegas de Chile que ellos ponen el vino. Gracias, Cristian. Aquí otra pregunta de Adalberto Basalo de Panamá. Los pacientes con disfunción hepática o renal... ¿Perdón? Sí. Se les altera el ciclo de depuración del lactato. En este caso, ¿qué manejo recomienda? No entendí la pregunta, Lina. ¿Me la puedes repetir, por favor? Está en el chat, doctor. Dice, los pacientes
con disfunción hepática o renal se les altera el ciclo de depuración del lactato. Del lactato, pregunta. En este caso, ¿qué manejo se le daría? Perfecto. Desafortunadamente no existe como existe para el corazón una hepatoplegia, que uno podría decirlo, que protegiera ese hígado que ya viene con un daño que puede ser o hipóxico o hipóxico isquémico. Desafortunadamente, y uno ve que las estrategias que se utilizan en hígado todavía son muy rudimentarias, porque desafortunadamente el desarrollo de la tecnología para el manejo del hígado todavía no es muy buena. Que uno pueda utilizar algún tipo de solución que mejore el resultado final de los pacientes con falla hepática. O sea, uno lo que trata es que ese paciente con falla hepática rápidamente tenga una respuesta adecuada, y esa respuesta adecuada depende de dos cosas: del tipo de cirugía para que vaya a ser sometido, si incluye cirugía hepática o si incluye cirugía que necesite una circulación o un bypass parcial para ese hígado. Pero lo que uno encuentra en este momento, no existe como una estrategia de protección. Uno lo que trata de hacer es mantener la perfusión en los límites adecuados para ese paciente, si va con circulación extracorpórea, pero si va sin circulación extracorpórea, el hígado la va a pagar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor. Las demás preguntas, todos los colegas por aquí están dando las gracias. Muy interesante. Las preguntas que nos están llegando se las vamos a mandar por email y las vamos a responder personalmente a cada uno de los colegas. Y de verdad que muy agradecidos. Ya tenemos el test, ya se encuentra colocado en la página. Tienen que entrar a la educación en línea, van al webinar y tienen 24 horas a partir de hoy, o sea, hasta mañana a esta hora, para responderlo y poder optar su unidad crédito educativa de ALAT. Por lo demás, doctor, aquí todos están escribiendo gracias, que encantado, que muy bueno, y van a tener el video puesto en la página. Ok, Aline, te agradezco mucho y aquí estoy a la orden para lo que les pueda servir. Muchas gracias. Bueno, si no hay nada más que agregar, entonces doy por concluido el webinar. Vamos a parar la grabación en este momento.